Nota Internacional. Esequibo es una región en disputa entre Venezuela y Guyana desde la época colonial, pero volvió a ser noticia desde que descubrieron importantes reservas petroleras en 2015. Este territorio guyanés de 160.000 kilómetros cuadrados y unos 125.000 habitantes podría albergar reservas petroleras mayores a las que tiene un país, por ejemplo, como Kuwait, y convertirse en la segunda mayor reserva petrolera del mundo sin explotar y con crudo de alta calidad. Esta región no solamente tendría muchas reservas de crudo, sino también oro y otros minerales como carbón y piedras preciosas. Además, es una importante reserva de flora y fauna, por lo que tanto Venezuela como Guyana la reclaman como zona económica exclusiva. Según la Corte Internacional de Justicia, la administración de Esequibo corresponde a Guyana, lo que ha hecho que el gobierno de Nicolás Maduro llame a desconocer esta decisión. Incluso el pasado domingo se realizó un referéndum consultivo sobre la anexión de Esequibo a Venezuela, lo que, entre otras cosas, le otorgaría la nacionalidad venezolana a sus 125.000 habitantes. El resultado anunciado por el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, indicó que el sí ganó con más del 95%, con una participación de más de 10.500.000 electores, que pudiera incrementarse con las horas, es decir, alrededor del 50% del padrón. Pues vamos a analizar el conflicto entre Venezuela y Guyana por la soberanía de Esequibo, y hoy está con nosotros José Antonio Hernández Macías, el doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, miembro de la Red de Investigación sobre la Integración de América Latina y el Caribe, y también del Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. Bienvenido, doctor José Antonio Hernández Macías. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Berenice, Miguel Ángel. Un gusto siempre acompañarlos en este interesante programa que es Primer Movimiento. Gracias, al contrario, doctor. Muchas gracias, doctor Hernández Macías. Pues bueno, una disputa, ya lo decíamos, territorial de larga data que se reactiva en estos momentos. ¿Cuál es el contexto de este momento de tensión entre Venezuela y Guyana por este territorio Esequibo? Sí, efectivamente es una disputa ya con raíces muy profundas, la cual se relaciona justamente con la doctrina Monroe, que justo este 2 de diciembre, hace unos días, cumplió 200 años, ¿no? Son estas luchas imperiales, sobre todo que tuvieron entre Estados Unidos e Inglaterra en América Latina, en donde a través de un tribunal arbitral en París, el conocido Laudo de París en el 1899, pues se le otorga este territorio, que en un principio estaba trazado como parte de Venezuela, justamente así lo tenía la Capitanía General de Venezuela, se le otorga a Reino Unido, ¿no? De alguna forma una negociación entre Estados Unidos y Gran Bretaña hace que Gran Bretaña pues acepte de alguna forma esta doctrina Monroe y no se meta con otros intereses en Estados Unidos, y a cambio Estados Unidos pues le otorga de alguna forma esta parte del territorio. Y bueno, ha tenido un largo recorrido esta disputa, ¿no? Uno de los momentos más importantes es que al calor de las independencias en el Caribe, sobre todo estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, se empiezan a generar o empieza Venezuela una campaña internacional para volver, ¿no? Para tratar de recuperar ese territorio, y es así que en el 66 pues se crean unos acuerdos de Ginebra, los cuales reconocen que ese territorio pues era parte de Venezuela. Todo esto viene a la actualidad, ya que se ha convertido en una zona bastante importante, sobre todo en cuestión de recursos, tanto energéticos como minerales, lo cual ha hecho que Venezuela vuelva a incrementar esa presión hacia Guyana, ¿no? Tenemos estas votaciones que se dieron el fin de semana con el objetivo justamente de crear una mayor legitimidad a nivel interior de Venezuela, de reclamar ese territorio, ¿no? Eso también responde mucho a la situación interna de Venezuela, ¿no? Sabemos que se encuentra en una situación bastante difícil, una crisis económica y política importante, por lo cual una situación de este tipo pues le genera por lo menos una unidad y una cohesión a nivel interior, ya que en este tema del Esequibo, digamos que es un tema trascendental para unir socialmente a Venezuela, y por otra parte pues en la búsqueda justamente de recuperar estos recursos, los cuales potenciarían ya de por sí una gran reserva, sobre todo de petróleo, la reserva más grande de petróleo a nivel mundial que tiene Venezuela.
Ujú. Y esta visión pareciera que lo que menos importa son las personas que viven ahí, ¿no? Cuando es una cultura que, bueno, son como los dos grandes ríos, el Orinoco y Esequibo, que marcan una manera de vivir en ese territorio. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estas personas y qué importancia tienen para el Caribe, para esta región? Bueno, lo que podemos decir acá que es una región que no es tan poblada, ¿no? Justamente la región que está de Georgetown hacia el occidente, digamos la que Venezuela sí reconoce como la Guyana inglesa, es en donde se encuentran las ciudades más importantes. Todas estas, digamos, localidades, pueblos que se encuentran al oriente, lo que reclama Venezuela como el Esequibo, pues son más bien comunidades, pueblos más pequeños, porque hay una gran reserva, ¿no? Es una parte que tiene colindancia con Brasil justamente y con la parte venezolana, que por cierto también la parte venezolana hay una reserva ambiental muy importante en esta zona, toda la delta del Orinoco, y por lo tanto no hay tanta población, ¿no? Como sí, por ejemplo en Venezuela, todas las ciudades abocadas hacia el Caribe, ¿no? Y más al norte de Venezuela. Entonces, digamos que en cuestión poblacional se puede hablar de un porcentaje muy bajo a nivel de la Guyana, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, que en esa parte solamente viven 125,000 guyaneses de los 800,000 habitantes que hay, ¿no? Como vemos, es una cantidad muy pequeña, pero lo que sí, en cambio, tiene gran importancia es justamente estas reservas. Hablaba ya del petróleo y los energéticos, pero, por ejemplo, también es una reserva hídrica, o sea, en cuestiones de ríos de agua potable, que es muy, muy importante. Otra cuestión que para Venezuela resulta sumamente atractivo es que, a pesar de que tiene una franja que da hacia el Mar Caribe, toda esta franja comparte frontera con las islas, con las Antillas Mayores y Antillas Menores, ¿no? Lo cual, de alguna forma, digamos que no tiene una salida tan libre como si la tendría con el Esequibo hacia el Atlántico, ¿no? Lo cual también eso ya habla de rutas marítimas, pues digamos, mucho más amplias para Venezuela. Eso es, yo creo que la mayor importancia que tiene para el país sudamericano. Sí, doctor, a mí me gustaría que profundizaras un poco en esto que comentabas. A Venezuela le reporta oportunidades frente a este conflicto, le reporta oportunidades frente a su pueblo, al interior de Venezuela. Mencionabas unidad y cohesión. ¿Qué nos puedes comentar un poco más para profundizar sobre el momento que atraviesa Venezuela, sobre la oportunidad que se presenta para, para cohesionar, para generar un discurso de unidad frente a esta situación? Sí, para esto es importante recordar lo que ha venido sucediendo en los últimos años, sobre todo a partir de la muerte de Hugo Chávez, y justamente es donde se da más fuerte esta crisis al interior de Venezuela, ¿no? Recordemos que prácticamente en el 2014 se caen varios de los pilares que sostenían el proyecto venezolano, que como es el presidente Hugo Chávez, pero también hay una caída fruta de los precios del petróleo, lo cual provoca una de las crisis económicas más importantes que ha atravesado este país, pero también a nivel internacional se empieza a orquestar toda una ofensiva, sobre todo por parte de Estados Unidos, por ejemplo, cuando en el 2015 Obama lo declara como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, que ahora ya todo tiene sentido, porque justamente después de ese año es cuando Exxon anuncia que hay presencia de petróleo en las aguas no delimitadas entre Guyana y Venezuela, ¿no? Es decir, en esa parte de las aguas marítimas del Esequibo. A partir de ahí crece bastante la ofensiva, tanto así que, por ejemplo, empieza a crearse, tanto en el seno de la OEA como en el Grupo de Lima, pues todo un intento por aislar diplomáticamente a Venezuela, ¿no? Empiezan a presionar, incluso el gran objetivo del Grupo de Lima era derrocar a Venezuela, y ahí estaba muy activo justamente la Guyana. Eso se acrecenta todavía con Trump, donde todavía renueva justamente estas campañas en contra de Venezuela, amplía y empieza a generar diferentes medidas de coerción, diferentes sanciones, incluso económicas, al tipo que más o menos similares a las que se le puso a Cuba en su momento. Y bueno, todo eso va creando dentro de Venezuela una crisis muy importante. Entonces es muy previsible que ahora la respuesta sea por parte de Venezuela
ya que nos encontramos en un momento en donde América Latina tiene un escenario diferente. En un primer momento, por la crisis en Rusia justamente, Estados Unidos empieza nuevamente a tener relaciones diplomáticas con Venezuela, a quitar las sanciones porque le interesa hacerse nuevamente del petróleo venezolano. Y por otra parte, en toda América Latina nuevamente llegan gobiernos progresistas que otra vez incluyen en sus relaciones a Venezuela, ¿no? Por ejemplo, el de México, pero también el de su vecino muy importante que es Colombia, con Petro, el de Boric, también el más en Bolivia. Esto hace que Venezuela vuelva a tener una dinámica regional importante y que entonces tenga nuevamente esa diplomacia disponible para pelear por el Esequibo. Pero aquí yo creo que lo más importante es que justamente esa reivindicación del Esequibo por la cual está peleando Venezuela no es con el objetivo de invadir, como algunos mencionan, Guyana, sino lo que busca, sobre todo en un primer momento, es la salida de las compañías petroleras extranjeras en el gobierno guyanés, ¿no? Que el gobierno guyanés dejó entrar justamente para explotar esa zona. Eso me parece lo importante, porque creo que hay una campaña muy amplia en donde dicen que Venezuela quiere invadir Guyana o que quiere hacerse por la fuerza de ese territorio. Y lo que él busca, o donde se empieza el punto de inflexión, donde empieza a crecer este conflicto, es justamente con las concesiones que da Guyana al ExxonMobil, que es importante decirlo, se lleva la gran mayoría de las ganancias de ese petróleo, el cual no se queda para desarrollar justamente a Guyana o a potenciar digamos, la agenda social dentro del país, sino que sobre todo ya sabemos cómo funcionan estas petroleras internacionales, que se llevan la gran mayoría de esas ganancias. ¿Cómo entender ahora, digamos, cómo en el plano diplomático Venezuela tiene una clara disputa en torno a países que están alineados a una visión estadounidense de gobernar? ¿Cómo es un factor que influirá mucho en esas decisiones? ¿Cómo lo observa, doctor? Pues yo veo que hay varios actores que son importantes en esta disputa, actores extrarregionales, ¿no? Por una parte, Estados Unidos con un claro apoyo al gobierno de Guyana, pero también tenemos antecedentes importantes, por ejemplo, de que cuando Estados Unidos intentó hacer maniobras militares en esta zona, inmediatamente respondieron aliados de Venezuela como Rusia. En este último periodo, en los últimos meses, ya no ha habido esa respuesta como lo hubo anteriormente, yo creo que debido justamente al conflicto armado que tiene Rusia con Ucrania. Otro actor que es muy importante en esta zona es China, debido a la presencia que ha ganado en América Latina. Acá es interesante porque si bien es uno de los actores, o uno de los países que tiene mayor presencia en Venezuela, es decir, ha iniciado una alianza económica muy importante, tanto así que muchos mencionan que China es el culpable de que no haya justamente implosionado el gobierno de Maduro económicamente. También ahora tiene presencia justamente en la zona de la Guyana, ¿no? Se anuncia que también algunas de sus petroleras han empezado a justamente hacer investigaciones ahí. Entonces será como interesante saber qué posición toma dentro de este conflicto, ¿no? Tenemos por ahí esos tres actores. Las otras cuestiones es, por ejemplo, a nivel del Caribe. Guyana, por los lazos históricos que tiene con la mayoría de los países caribeños, tiene un respaldo importante en los mecanismos de integración del Caribe, como por ejemplo la Comunidad del Caribe, que es la CARICOM, justamente porque la mayoría de estos países también fueron colonias inglesas y sobre todo porque comparten una historia común. Y a pesar de que Venezuela ha aplicado una política exterior bastante solidaria con el Caribe, recordemos por ejemplo en los años de la presidencia de Hugo Chávez, el ALBA, Petrocaribe, ¿no? Que dotaba de recursos importantes y que de alguna forma ha sido sostén diplomático de Venezuela en el sistema interamericano del Caribe. En los últimos meses, CARICOM ha respaldado invariablemente la posición de Guyana, ¿no? Ha sacado comunicados en donde respalda a este país justamente en este diferendo que tiene contra Venezuela. Así juega más o menos en el escenario regional y en el escenario global los actores extrarregionales.
Sí, doctor, por último, ¿qué pasaría luego de ya realizado, concluido este referendo venezolano que gana pues por una mayoría abrumadora, el 95, más del 95% por el sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasará? ¿Qué esperar para las siguientes semanas con respecto a esta región en la Guyana Esequibo? Bueno, yo creo que este referendo, o que el objetivo que tenía era justamente darle mayor legitimidad a este reclamo. Sin embargo, yo creo que esta problemática tendrá su solución, o tendrán que atenerse más bien a los tribunales internacionales, ¿no? En este caso, la Corte Internacional de Justicia, o por dentro de la misma ONU, ¿no? En donde todavía se encuentra abierto este diferendo. Lo que quiero decir es de que no creo que vaya a haber acciones por parte de Venezuela en contra de la Guyana, menos ni siquiera cuestiones sociales o en general de movimientos civiles al interior de los países, y menos aún en cuestiones militares o de algún tipo de agresión, ¿no? Recordemos que hace también algunos pocos años, dentro del marco de la CELAC, en América Latina se crea o se firma esta propuesta de crear una región de paz dentro de América Latina, y que yo dudo mucho que se lleguen a ese tipo de acciones, ¿no?, dentro de la región. Sin embargo, sí le proporciona mayor legitimidad, y como lo mencionaba, sobre todo le da le da unidad a este proyecto, que también lo podemos observar. Ya vienen elecciones presidenciales en Venezuela, y sirve justamente para el gobierno venezolano de crear una unidad en este gobierno tan polarizado. Y de la misma forma también dentro del gobierno guyanés, ¿no? Si uno observa a nivel social y al interior de esta región, vemos que hay una campaña muy amplia, justamente llamando todo el Esequibo es nuestro, ¿no? Es decir, también al interior de Guyana hay retos muy importantes, sobre todo a nivel económico, a nivel de desigualdad, ¿no? Vemos que el gobierno tiene una fuerte crisis institucional, no podemos hablar de instituciones fuertes dentro de Guyana, pero todo esto genera también esa unidad y esa cohesión, y pues el apoyo al interior del gobierno de Guyana. Pues muchísimas gracias, doctor José Antonio Hernández Macías, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Y bueno, el Caribe, que está aparentemente tan cerca y que tan lejos de los analistas internacionales, pasa tan desapercibido. Muchas gracias por hacerlo visible en su trabajo, doctor. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y sí me parece muy importante lo que menciona. Hay que darle visibilidad a esta zona, que al fin es una de las fronteras de nuestro país, ¿no? Sí, por supuesto. Pues muchas gracias y hasta pronto, doctor luego. José Antonio. Gracias. Gracias, José Antonio Hernández Macías, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, miembro de la REDIALC y del AMEC. La REDIALC es la Red de Investigación sobre la Integración de América Latina y el Caribe. Nosotros vamos a hacer la pausa de la hora.